propuesta del señor diputado don Román Rodríguez sobre inclusión de la ceba canaria en el catálogo español de especies amenazadas y en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Tiene la palabra el señor diputado. Señor presidente, señorías, señora consejera y compañía, buenos días. Lamento que se haya retirado la comparecencia primera, porque aunque es verdad que pudiera caer en el ámbito del Departamento de Hacienda o de Economía, no es menos cierto que, dada la tesis que domina en este gobierno de que la desregulación territorial es la salvación a los problemas económicos, tampoco venía mal discutirlo aquí, y lo había preparado en este sentido. Pero bueno, nos guardaremos los datos para la Comisión de Economía o de Hacienda, que tampoco tenga usted mucha esperanza de que resuelva los problemas de esas islas, ¿no? Dicho eso, y en relación a la pregunta a la que hacemos referencia, está referido a que ha sido el gobierno español, el malísimo gobierno español del Partido Popular, el que ha decidido incorporar la ceba canaria, esa especie marina que tenemos en nuestro archipiélago y que tanta polémica ha generado en esta tierra nuestra, ¿no? Hasta el punto de que este Parlamento en el año 10, yo creo que saltándose los procedimientos habituales para legislar en asuntos sensibles, pues lo que hizo fue bajar el nivel de protección de esta especie justamente para justificar una obra pública, en este caso el puerto de Granadilla, ¿no? También es esta otra lógica que se ha instalado en la dirección política de Coalición Canaria esencialmente, y es que el medio ambiente, la biodiversidad, el territorio se subordina a la coyuntura económica, y cuando surge una necesidad que se considera de interés económico, entonces la biodiversidad pasa a un segundo plano. El planteamiento es que es sorprendente que sea el gobierno español quien se preocupe más que el gobierno de Canarias en proteger nuestra biodiversidad, y que lo haga desde un gobierno que supuestamente presume de ideología nacionalista y que debieran tener en la protección de lo propio un elemento identitario, ¿no? Pues son el gobierno español quien ha introducido como especie vulnerable esta especie que, insisto, generó la polémica. Quiero saber qué valoración hacen, si están disgustados por lo que ha hecho el gobierno español y, en cualquier caso, si tienen ustedes previsto actuar sobre este asunto. Es necesario revisar el catálogo, hacerlo a través de un procedimiento normativo reglado, de forma que la comunidad científica, de forma que las organizaciones ecologistas, los profesionales, los propios departamentos del gobierno, las instituciones canarias y, por supuesto, este Parlamento pueda participar en lo que a nosotros nos parece que es una necesidad abandonada, desgraciadamente, desde hace muchos años. Por lo tanto, le pediría valoración y perspectivas sobre la protección de las especies vulnerables o en peligro. Gracias, señoría. Señora consejera. Señor presidente, señor Rodríguez, me pide usted una valoración. La valoración tiene que ser positiva, por supuesto, no puede ser de otra manera. Se ha incluido, porque parece, no sé si se desprende con claridad de sus palabras, ya está incluida en el catálogo de especies de Canarias. Lo que se ha hecho es incluir en el catálogo de especies del Estado. Está incluida desde el año 2001. Inmediatamente lo que se ha hecho desde que se conoce la noticia es empezar a trabajar con los técnicos de la consejería en unas jornadas técnicas en las que se han incorporado distintos expertos en la materia y empezar a trabajar a partir de ahora en el plan de conservación. Gracias. Gracias, consejera. Señor diputado. Lo digo por los antecedentes. Los antecedentes es que su partido, en este Parlamento, modificó la ley reguladora y bajó los niveles de protección de esta especie para facilitar la obra del puerto de Granadilla, y se inventó una categoría denominada especies de interés de ecosistemas canarios, que no está en la nomenclatura, en las categorías de orden estatal, justamente porque esta permitía suspender los niveles de protección cuando aparecían obras públicas. ¿Le suena, supongo, esta filosofía? Porque es la que inspira también la llamada ley de las Islas Verdes y, por supuesto, la llamada ley del suelo. Eso de que la sostenibilidad es un concepto que se subordina a la coyuntura económica. Es decir, me parece que hay que construir hoteles, hacer puertos o carreteras, y entonces la biodiversidad se subordina como si este fuera un factor manejable, ¿no? Como si no fuera un elemento finito. Ahora están ustedes obligados, evidentemente, cuando el catálogo español establece estos niveles de protección, aunque ustedes no quisieran, hay que cumplir con la norma,
pero cuando tuvieron la oportunidad de defender esta especie, lo que hicieron fue, aquí, con nocturnidad y alevosía, hacer una ley que fue muy criticada con la comunidad científica, también por el Partido Socialista cuando estaba en la oposición, aunque hay que decir que luego cuando llegaron al gobierno se olvidaron de las modificaciones y los compromisos que adquirieron, que era hacer una ley de verdad de protección de las especies vulnerables y hacerlo a través del procedimiento que se deben hacer las leyes, colaborando y dando voz a la comunidad científica, que además la tenemos y de alta categoría en Canarias. Por lo tanto, están ustedes ahora obligados a respetar esta especie vulnerable, porque es el gobierno español quien le ha dado este nivel de protección. Lo deseable sería, por evidentemente que cumplan ustedes con la norma, eso lo doy por descontado, pero lo deseable sería que el gobierno diseñe una política en esta materia. Se precisa en Canarias una norma comprometida, al menos en la legislatura pasada, de una nueva ley de protección de este tipo de especies, y que esa ley se haga de la mano con la participación de la comunidad científica, para que de verdad eso de la biodiversidad, que nos llenamos la boca de este término y de esa riqueza que tiene nuestra naturaleza, pero en la práctica es Europa y España quien más se preocupa de eso, en vez de hacerlo las autoridades locales. Entonces lo que quería saber es qué política en esta materia y en otras especies tiene el gobierno. Sé yo, concluyendo, don Román, por favor, cuál es la inspiración del gobierno y la biodiversidad. Insisto, es subordinarla a la coyuntura de la economía, pero quería saber si había alguna previsión de alguna norma en este sentido que ha sido prometida e incumplida de forma reiterada. Gracias, señoría. Tiene la palabra la señora consejera. Señor Rodríguez, bueno, creo que usted hace una pregunta y yo le respondo. Le dejé claro de entrada que una vez que se tiene conocimiento de la inclusión en el catálogo estatal, este gobierno pone en marcha unas jornadas con distintos técnicos y de la propia consejería, así como expertos externos, para empezar a trabajar en el plan de conservación. Si eso no es una acción inmediata y no es responder a las acciones que se plantean, bueno, pues no, yo creo que desde la consejería se ha actuado y se ha actuado rápido. Habla usted de muchas cosas dentro de lo que tiene que ver con biodiversidad. Este gobierno ya ha dicho que va a ser una ley de biodiversidad, que en eso estamos trabajando y trabajaremos, que para este gobierno es fundamental, y es fundamental porque día a día trabajamos en ello y porque día a día vamos demostrando que los aspectos que tienen que ver con eso se van mejorando. Sin lugar a dudas, la protección es fundamental porque las conclusiones técnicas que se ha trabajado nos dicen que en ese camino es en el que tenemos que trabajar, y por eso lo hacemos. No hace falta que, bueno, le agradecemos su invitación a hacerlo, pero ya lo hemos hecho antes de que usted nos invite a trabajar en ese sentido. Habla usted de desregulación. La verdad que en estos meses le hemos podido hablar mucho de desregulación, no ha hablado usted mucho de ese tema. Es curioso porque en ninguna ley que haya hecho esta consejería ha habido desregulación. Todo lo contrario. Se ha trabajado en regular procedimientos que mejoren nuestra relación con el territorio. Sostenibilidad, bueno, yo le invito a que se lea los conceptos, que igual la ley usted se la habrá leído, supongo que sí, sin lugar a dudas, por eso habla con conocimiento de causa. Le diría que se lea mejor los conceptos en ese sentido, porque creo que seguir utilizando de una manera, voy a utilizar la palabra teatral, algunos conceptos para demostrar lo que no es la ley, no es correcto, y creo que además no se pone a la altura de los ciudadanos de esta tierra. Creo que los ciudadanos de esta tierra merecen saber el contenido real de la ley, y ese contenido real lo saben porque se ha explicado reiteradamente, y porque además pueden coger el texto y entenderlo. Por primera vez hay una ley que regula el territorio que es fácilmente entendible con sus complicaciones, porque es una materia, como usted sabe, no se le escapa a nadie, que es complicada. Pero lo mejor de todo esto, señor Rodríguez, que una vez que se apruebe con las modificaciones que establezca este Parlamento, que ya la ley, como usted sabe, es del Parlamento, deja de ser del Gobierno, una vez que se apruebe, será el tiempo el que demuestre que todas esas cosas y todas esas grandes preocupaciones que usted tiene quedan en nada, porque el propio Parlamento se encargará de que no se produzcan. Dicho lo cual, la ley del suelo, señor Rodríguez, ni desregula ni hace nada en contra de este territorio, todo lo contrario. Y le recuerdo que ese partido no solo es el mío, sino que también ha sido el suyo, y en algunos casos las políticas siguen siendo las mismas. En este caso siguen siendo las mismas, porque a pesar de que usted se empeñe de hablar lo que no es, no se cambian sino procedimientos y trámites.
Y de eso podremos hablar ampliamente en el debate parlamentario de la ley del suelo, que yo sé que usted aprovecha cualquier ocasión para hablar de este tema, pero yo creo que hay que centrarlo en lo que hay que centrarlo. Y ya lo podremos ver. Y en cualquier caso, vuelvo a decirle, el tiempo demostrará que afortunadamente esas preocupaciones no tendrán ningún efecto en la práctica. Muchas gracias. Gracias.